Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación. Buenas tardes. El trabajo a continuación se titula Análisis y determinación del desarrollo radicular en palma de aceite bajo diferentes sistemas de riego y compactación del suelo. Una introducción a los temas relacionados al cultivo de palma es que es un cultivo de clima cálido, preferiblemente de altitudes menores a los 500 metros sobre el nivel del mar, generalmente ubicado en zonas de altas precipitaciones. A nivel mundial, los mayores productores son Malasia, Indonesia y Nigeria. Y en América los mayores productores son Colombia, Brasil y Honduras. Este cultivo es un cultivo perenne, tiene una vida aproximada de 50 años. Sin embargo, a partir de los 25 años, debido a sus grandes alturas, muchas veces es necesaria la renovación. Este cultivo es agroindustrial, tiene campo en múltiples industrias, desde los biocombustibles hasta producción de diferentes tipos de aceite. Actualmente en Colombia hay 595.722 hectáreas sembradas. Es un cultivo de alto rendimiento en comparación a las demás oleaginosas. La palma de aceite produce de 6 a 10 veces mayor contenido de aceites. En cuanto a la fisiología de la palma, es un cultivo de raíces fasciculadas, su sistema radicular es fasciculado, es decir que cuenta con raíces primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Su desarrollo está fuertemente vinculado con las propiedades físicas y químicas del suelo. Tiene una alta demanda de nutrientes debido a que debe suplir todos los nutrientes de la producción del fruto a lo largo de su vida. Actualmente los costos de fertilización son los más altos para este cultivo, ocupan un 28.6% de los costos totales. Es un proceso, un trabajo que requiere alta mano de obra debido a que en su gran mayoría se hace al boleo o con ayuda de máquinas manuales. Sus sistemas de riego, los riegos más utilizados en estos cultivos son el riego por superficie, el riego por goteo y el riego por aspersión. En el riego por superficie se utiliza un sistema de surcos o melgas. Actualmente se hizo un estudio en la zona en donde se va a hacer este trabajo y la eficiencia es del 20%, es decir, una eficiencia muy baja, a diferencia de los demás sistemas, los cuales cuentan con un 90% para goteo y un 70% para aspersión. Los objetivos del trabajo son determinar la densidad radicular en el cultivo de palma de aceite teniendo en cuenta los diferentes sistemas de riego y la compactación por la mecanización. La zona de estudio para la metodología, este trabajo se realizó en el Centro de Investigación Palmar de la Sierra, perteneciente a Cenipalma, ubicado en la zona bananera del Magdalena. Se hizo una selección de lotes y palmas, los cuales se tuvieron en consideración que contaran con un sistema de riego diferente cada uno. La zona estudiada se muestra en el mapa y el cultivo es un cultivar de Laes guinensis, el cual es el mismo para los tres lotes. La metodología de la selección de las palmas se hizo teniendo en cuenta que fueran palmas sanas y que tuvieran un desarrollo similar, que no contaran con anomalías. Para la toma de muestras se realizó mediante un método destructivo en el cual se extrajo la muestra de suelo con ayuda de un cilindro de acero en los puntos seleccionados. De la misma manera, en los mismos puntos se tomó una muestra de densidad aparente del suelo para poder determinar si el efecto de la compactación causaba algún cambio o diferencia en comparación a las calles de no cosecha donde no hay tránsito de maquinaria. El siguiente proceso era el lavado, la separación de las raíces, en las cuales se utilizaron un tamiz de 500 nanómetros para evitar que las raíces más pequeñas se perdieran. Posteriormente, la separación en tipo de raíz, primarias, secundarias y terciarias, y se realiza un pesado para determinar la masa seca. Después
se llevan al horno para determinar el retiro de la humedad, y esto se hace hasta conseguir un peso constante. Los resultados obtenidos para el riego por goteo se muestran en las gráficas. En cuanto a las raíces primarias, ubicadas a la izquierda de la presentación, se ve que hay un comportamiento de raíces muy alto en las zonas más cercanas a la palma. Estas zonas es donde hay mayor humedecimiento debido a que el goteo se hace de manera focalizada. Y entre más distancia de separación hay menos producción de raíces. Para las raíces secundarias se presenta una distribución más homogénea, sin embargo sigue persistiendo que cerca de la palma existe una mayor cantidad, y también se ve el fenómeno de que se producen mayor cantidad en los primeros 30 centímetros de profundidad del suelo. Para las raíces terciarias y cuaternarias se observa el mismo comportamiento. Se puede ver en las gráficas que la calle de riego o de no tránsito presenta una mayor cantidad de raíces, y también que se presentan principalmente en los primeros 15 centímetros de la superficie del suelo. Una comparación teniendo en cuenta la densidad aparente del suelo. En la gráfica la línea gris representa la densidad aparente en la calle de cosecha a la izquierda y en la calle de no tránsito a la derecha. Y aquí se observa primero una densidad más alta en la calle de cosecha, de valores que llegan hasta los 1.67. En la calle de riego valores más bajos de 1.55. Asimismo se puede ver que a medida que aumenta la densidad, la distribución de raíces disminuye. Se realizaron unas gráficas de distribución espacial de las raíces usando el programa QGIS. De manera se hizo una interpolación para cada tipo de profundidad y tipo de raíz. Entonces se pueden ver en las gráficas un poco más visual que lo mostrado anteriormente en las gráficas de barras. Aquí se puede visualizar igualmente que la mayor cantidad de raíces se encuentran en la calle de riego, que es la que está a la parte derecha de cada figura, y también que las raíces se tienden a concentrar cercanas a la palma, la cual es la que está en la mitad de los dos triángulos. En riego por superficie se obtienen valores similares. Sin embargo, en cuanto a las raíces terciarias, se observa que hay mayor producción en la calle de no tránsito, y al igual que en la calle de goteo, ahí son similares, pero la diferencia radica en las raíces secundarias, las cuales cuentan con una producción más distribuida, pero hay menor cantidad de 3 a 3.7 centímetros de distancia, y aumentan después al final a los 4.5. Esto debido a que en esa zona se acumulaban las hojas, se acumulaba materia orgánica por las hojas que se le cortan a las palmas. El efecto de la compactación es similar, presentan una disminución en comparación a las calles de no tránsito, en donde la alta compactación disminuye la producción de raíces. En este caso el efecto de la compactación del suelo es mayor debido a que la densidad aparente es más alta, llega a los 1.7 en promedio, a diferencia, y en la calle de riego llega a los 1.62, a diferencia de la calle de goteo, donde los valores eran más bajos. Se hace la distribución, el mapa de distribución espacial de riego por superficie, y también se observa que se centran principalmente cercanas a la palma, el cual es el punto que está en la mitad de los dos triángulos. Continuando, se hace una comparación entre los métodos de goteo y aspersión y superficie en la producción, y se observa que es más elevada en el riego por goteo. Esto debido a que la eficiencia del riego por superficie es demasiado baja y la absorción de nutrientes por las raíces disminuye. En las conclusiones, los lotes evaluados evidenció que la compactación generada en la calle de cosecha debido al tránsito recurrente afecta la producción de raíces en comparación a la calle donde no existe tránsito frecuente.
La densidad radicular del cultivo está ampliamente influenciada por el patrón de humedecimiento generado por cada método de riego, concentrándose en mayor proporción cerca al área del plato de la palma, tanto para riego por superficie como para riego por goteo. Las raíces terciarias se encuentran en un estrato superior del suelo en ambos sistemas de riego y en mayor proporción en el área húmeda en cada método de riego. En el caso del goteo a 1.5 metros y en el de superficie llega hasta los 3 metros. Hay una producción eh, en comparación más lejana en cuanto al área que cubren las raíces terciarias. Y las raíces primarias se encuentran en mayor cantidad desde los 30 centímetros hasta los 60 centímetros de profundidad. Los rendimientos del cultivo se ven afectados por la eficiencia de los sistemas de riego, siendo menor aproximadamente en un 60% el riego por superficie en comparación con el de goteo, debido a su baja eficiencia, como lo mencionábamos, y la baja frecuencia de aplicación. En tanto que el riego por goteo tiene una eficiencia del 90% según estudios de eficiencia realizados en el Centro Experimental Palmar de la Sierra. Como recomendaciones, se recomienda realizar una evaluación de actividad de raíces por medio del uso de sensores de humedad para verificar el porcentaje de raíces efectivas, tanto en profundidad como en distancia, para la realización de ajustes de las aplicaciones de riego y para la aplicación de áreas óptimas para la aplicación de fertilizantes. Continuar con este tipo de evaluaciones en otros sistemas de riego para un mayor entendimiento del comportamiento del cultivo, teniendo en cuenta pues, las diferentes condiciones del riego. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Fernando Urrego y a continuación les voy a explicar lo desarrollado durante la pasantía, la cual lleva por nombre Uso de aplicaciones móviles para el apoyo al manejo integrado de plagas y enfermedades, al manejo integrado de riego y fertilización, con énfasis al seguimiento fenológico de dos variedades de rosa en la empresa Guirnaldas Innovaflora, en el municipio de Tocancipá, bajo la dirección del ingeniero Carlos Alberto González Murillo. Para entrar en contexto, la pasantía se desarrolló en la empresa Guirnaldas Innovaflora, la cual es el principal centro productivo del grupo Innovaflora, que es Innovaflora el holding productor y comercialización más importante de productos preservados a nivel global. Este holding está conformado por 4 empresas: Florever, que está ubicada en Tokio, Japón; Verdísimo, ubicada en Valencia, España; Garlands, en Quito, Ecuador; y Guirnaldas en Tocancipá, aunque en Colombia cuenta con 3 fincas, la principal en Tocancipá, la segunda ubicada en Chía, Cundinamarca, y la tercera en Anolaima. En esta empresa se desarrollan arreglos preservados que tienen aproximadamente una duración de 7 años sin necesidad del uso agua. En la finca Tocancipá cuenta con la planta industrial, que es la que se encarga del proceso de preservación y empaque de las rosas para exportación. Durante la pasantía pues, se plantearon unos objetivos que fueron desarrollar aplicaciones móviles para el apoyo al manejo integrado de plagas y enfermedades y el apoyo al fertirriego. También se realizó el seguimiento fenológico de dos variedades de rosas, teniendo en cuenta las variables agroclimáticas, es decir, se desarrolló el análisis de una estación meteorológica que cuenta la empresa, también para el seguimiento fenológico. Además, se apoyaron los procesos agroindustriales mediante desarrollos de software empresarial o los ERP, que son la planificación de los recursos empresariales. Inicialmente se hizo una capacitación en cada una de las áreas para posteriormente hacer el desarrollo de las aplicaciones móviles. Entonces, inicialmente se manejó pues, el manejo integrado de plagas y enfermedades con 5 etapas. Inicialmente pues, se hizo el monitoreo, que es el que consiste en el seguimiento periódico a la evolución de plagas y enfermedades y las condiciones medioambientales que la favorecen, siendo esta etapa la más importante, ya que fue en esta en la que se centró el desarrollo de aplicaciones para llevar pues, el seguimiento y una trazabilidad de cómo evolucionan dichas plagas. Se determinaron pues, las plagas y enfermedades que afectan al cultivo, cómo afectan al cultivo, y se determinaron que principalmente afectan los thrips, ácaros, botrytis y mildew. Se evaluó la aversión al riesgo y el nivel de daño económico, que es el temor que tienen los productores a perder una cosecha, y el nivel de daño económico es cuánta población se puede permitir para no tener pérdidas económicas.
Y ya con esto pues se realiza pues el programa de aspersión, que consiste pues en un plan escrito que indica las instrucciones detalladas para la aplicación de plaguicidas, para ese control que se hace. En este programa pues se tiene en cuenta el producto, el blanco biológico al que va aplicado, la forma de aplicación, la dosificación, el pesaje. Y pues posteriormente, ya una vez teniendo este programa de aspersión, se realiza la aspersión con los operarios debidamente capacitados, en el que pues se aplican los plaguicidas al cultivo, y posteriormente se retorna a un monitoreo para evaluar cómo ha sido la evolución de las plagas y las enfermedades después del proceso de aspersión. Y pues esto es algo que se maneja diariamente. De este modo pues se realizó la primera aplicación, que se llama Kirnalda Pest, la cual ayuda al monitoreo de las plagas y enfermedades en cada uno de los bloques. La finca cuenta con 22 bloques y en cada uno pues se hace este monitoreo en todas las camas y en todos los cuadros de las plagas y enfermedades que van apareciendo, y nos grafica la incidencia y la severidad que cada una de estas plagas tiene sobre el cultivo. Todo esto pues es una ayuda importante para el desarrollo del programa de aspersión. Por otra parte, en el área del manejo integrado de riego y fertilización también se hizo un monitoreo en el que se realizan pues los análisis de suelo y agua, se toma el pH, la conductividad eléctrica, la textura del suelo y la humedad, además de un monitoreo visual sobre la nutrición vegetal. Este monitoreo es supremamente importante, ya que únicamente con este monitoreo visual podemos determinar deficiencias en el cultivo. Ahí, por otra parte, se hizo un monitoreo en la estación meteorológica, que para la parte MIRFE fue en la estación meteorológica donde se tuvo en cuenta para el desarrollo de aplicaciones, pues para tener en cuenta todas las variables agroclimáticas que afectan a la finca. Posteriormente pues se determinan dichas deficiencias una vez hecho el monitoreo, que son deficiencias que se deben a la nutrición vegetal, a la salinidad, deficiencias por el riego o por textura del suelo, y pues por el manejo del microclima dentro de los invernaderos o dentro de los bloques. Una vez pues teniendo en cuenta pues estas deficiencias, se realiza el programa de fertirriego, en el que al igual que en la parte MIPE se hace para hacer unos correctivos teniendo en cuenta pues dichas deficiencias. También se hace aplicación de productos, de fertilizantes, con dosificaciones, con instrucciones de cómo aplicarlo, de tiempo y de días en los que se debe aplicar. Y antes de realizar el proceso de riego y fertilización, se debe también tener en cuenta la corrección y prevención. Esta corrección y prevención se hace con el manejo integral de suelos, o pues la aplicación de enmiendas orgánicas, que para el caso de la empresa se hace mediante el uso de compost aplicado directamente al suelo, pues para manejar la textura del suelo. Posteriormente se hace la aplicación del riego y fertilización teniendo en cuenta ese programa de riego, y pues se hace mediante varias vías. También pues está la fertilización vía foliar. Todo esto pues es teniendo en cuenta las deficiencias por nutrición vegetal de cada una pues de las plantas y de las variedades que se manejan en la finca. El manejo integral de suelos, se hicieron pues las calicatas en todos los bloques para determinar la clase textural y el nivel freático, para saber la humedad del suelo y la capacidad de retención de agua. Todo esto pues también dio como resultado la planificación de drenajes sobre los suelos y pues el modo de aplicación del riego. Y pues esto nos llevó pues al plano textural de suelos en la finca Tocancipá, siendo pues una con predominancia a la textura arcillosa. Acá es importante tener en cuenta que para el desarrollo de las fenologías se tuvieron en cuenta en los bloques 1 con una textura arcillosa, el bloque 2 también con una textura arcillosa, el bloque 8 con una textura arcillo-arenosa y el bloque 22 con una textura arcillosa. También se tuvo en cuenta el bloque 16, que pues tuvo tiene una textura franca. Y pues esta fue la estación que se utilizó y a la cual se le desarrolló el seguimiento, en el cual se miraron las anomalías anuales de precipitación,
y pues el mensual promedio histórico de precipitación. Esta estación únicamente lleva 3 años, por lo cual los datos históricos no son exactos o no son tan precisos, ya que pues no se tiene esa trazabilidad anterior. Y se desarrolló pues una aplicación que realiza el seguimiento a cada una de las variables que arroja la estación meteorológica gracias a los sensores que ésta posee. Ya con esta aplicación se puede tener un seguimiento diario de cómo evolucionan pues todas estas variables agroclimáticas para posteriormente realizar un control. Se realizan también unos dashboards o unos paneles en el que pues desde un computador se puede tener este mismo seguimiento. Ya con este seguimiento se realizó pues un cuadro en el que se puede hacer una prevención de las heladas, teniendo en cuenta pues la incidencia de cada una de las variables como temperatura del aire, humedad relativa en el día, la velocidad del aire, temperaturas máximas y mínimas, la nubosidad, el punto de rocío, temperatura medianoche, la humedad relativa medianoche, evaluando pues en si es entre alto, medio y bajo. Todo esto pues se desarrollaron unos cuadros en los que indica en qué niveles se puede clasificar como alto, como medio, como bajo, y se presenta un riesgo y el tipo de helada que puede ocasionar si se cumple las condiciones de cada una de esas variables. También se desarrollaron pues las ERP o soluciones agroindustriales, que esta fue la principal aplicación, que es el aseguramiento de calidad, en el que todos los supervisores tienen acceso a esto para evaluar los cortes, la calidad con la que los operarios manejan sus camas. También pues en esta aplicación se pueden hacer la toma de asistencias, las novedades o las ausencias justificadas o injustificadas de los operarios, y pues esto ha sido muy útil, ya que pues ha reducido los tiempos y ha minimizado costos en cuanto a papelería y en cuanto a tiempo de digitación de cada uno de estos datos. Y también se tuvo en cuenta pues otra aplicación que fue para el seguimiento a la fenología de las variedades que se realizaron. Entonces se tomó pues inicialmente una variedad S. Estas variedades son exclusivas, ya que pues no todas las variedades de rosa permiten su preservación. Entonces esta variedad S se tomaron 3 unidades experimentales, cada una con 15 unidades, es decir, con 15 tallos, y después se le realizó el seguimiento diario en 2 etapas, una etapa vegetativa y una etapa reproductiva, considerando la etapa reproductiva desde el nacimiento del botón floral hasta el punto de corte. Nos dio pues con una precisión del 96%, y se tuvo en cuenta la localización de cada una de las unidades. Esta se ubicó en el bloque 2 y pues no presentó diferencias significativas según pues el análisis de varianza y el test Tukey. Y pues finalmente, una vez analizadas las medias de día de duraciones, se estableció pues una duración del ciclo fenológico de 66.9 días, es decir, de 9.55 semanas. Esta fenología es supremamente importante para tener una predicción sobre la producción que se va a tener al futuro, de acuerdo pues a los cortes que se realicen. Y pues también se realizó pues una variedad dada, que es una variedad que únicamente nos da tallos, es decir, es una variedad que no nos da cabezas. Entonces a esta se le realizó pues únicamente el seguimiento pues a la etapa vegetativa hasta el punto de maduración del tallo cuando se realiza el corte. Para esta variedad se utilizaron cuatro bloques, que es el bloque 1, el bloque 8, el bloque 16 y el bloque 22. Cada una pues con 4 unidades experimentales cada bloque, y cada unidad experimental con 30 tallos. También se realizó pues el seguimiento diario de la longitud del tallo y después de los días calendario que iban pasando para llegar a tener el resultado de la duración total del ciclo fenológico. Nos dio pues un promedio en toda la finca de 15.3 semanas, y de cada bloque pues nos dio para el bloque 16 105.54 días, para el bloque 1 107 días, 22 107 días, y el bloque 8 110 días. Estas diferencias que no son
que no tienen diferencias significativas, se presentan debido a la clase textural del suelo. Y finalmente, pues aún se siguen haciendo aplicaciones en la empresa para el desarrollo de ERPs, ya que pues esto ha ayudado inmensamente pues a la economía de la empresa. El desarrollo de estas aplicaciones han permitido reducir estos costos y el tiempo de digitalización de los datos. Se han aumentado pues la eficiencia de los procesos, además pues que se ha permitido tener esa trazabilidad sobre cada producto, es decir, desde la parte en que se corta, se siembra, hasta que pues, los usuarios tienen el producto en sus manos, y pues se han tenido pues los históricos de los datos obtenidos. En cuanto al manejo del cultivo, es necesario el conocimiento de producción, el manejo del cultivo, el correcto manejo de las áreas MIPE y MIRFE, que son factores determinantes en la producción de rosas. Además, los monitoreos constantes son los que permiten conocer ese estado de cultivo, y pues el uso también de estas aplicaciones son las que llevan a que esto se lleve de una manera más eficiente. Y por último, el ciclo fenológico, que fue quizás en la pasantía lo que más tiempo conllevó, es muy útil para pues, el manejo del cultivo y para predecir esos tiempos de crecimiento de los nuevos tallos, es decir, para tener un volumen de producción. Son muy útiles, sin embargo, pues es recomendable que esto también se realice teniendo en cuenta los grados día, que pues es teniendo en cuenta las temperaturas máximas y mínimas dentro de los invernaderos, para tener pues mayor precisión en la duración de los ciclos. Entonces básicamente esto fue lo que se desarrolló durante la pasantía en la empresa Guirnaldas Innovaflora. Muchas gracias por su atención. Buena tarde. Para esta presentación hablaremos del seguimiento a las técnicas de manejo integrado de riego y fertilización en la empresa Mountain Roses, adscrita a GR Chía, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado en la modalidad pasantía para el segundo semestre del 2022. Mi nombre es Brian Eduardo Velandia Sánchez y el director de esta pasantía es el ingeniero Cristian José Mendoza Castiblanco. Bueno, iniciemos por recordar que Colombia es el segundo país exportador de flores más grande del mundo, con más de 1.400 diferentes tipos de flores. Y con relación a las cifras de exportación, en el periodo comprendido de enero a agosto del 2021 se vendieron más de 98.000 toneladas de flores colombianas, que representan más de 1.2 millones de dólares para el sector floricultor colombiano. Este sector de la economía del país hace un gran aporte en la generación de empleo a mano de obras no calificadas, que para el 2015 empleaba a más de 100.000 personas, que en gran parte son madres cabezas de familia. Con relación a las variedades de mejor comportamiento en la industria, tenemos que el tipo de flor que más se produce y exporta en Colombia es la rosa, ya que esta domina el mercado americano, incluso superando a países como Holanda y Ecuador, pues en este tipo de flor, y se venden en fechas de mucho consumo, como lo son San Valentín y el Día de las Madres. Bueno, con relación a la producción de esta flor colombiana, debemos destacar que existen diferentes procesos que aportan a la destacada calidad de nuestra flor en el mundo. Uno de ellos es el manejo integrado de riego y fertilización, MIRFE, el cual cumple la tarea de, en pocas palabras, ser los nutricionistas de las plantas, por lo que de una u otra manera todas las características de calidad en las plantas van a estar ligadas a esta área. Incluso el área MIRFE también está encargada de administrar de manera óptima el recurso hídrico utilizado en toda la cadena productiva de las flores. Como objetivos de esta pasantía tenemos el conocer e implementar las técnicas de manejo integrado de riego y fertilización MIRFE en la empresa Mountain Roses, para la cual debemos entender los diferentes protocolos de manejo y cuidado en la fertilización del cultivo de rosa estándar, mediante el seguimiento de los estándares de manejo en campo y los aspectos de cuidado determinantes para las diferentes etapas productivas dentro de la empresa. Así como también debemos identificar y caracterizar los diferentes componentes de un sistema automatizado de riego y fertilización, haciendo uso de las actividades propias del área MIRFE, para recopilar información en campo, pues que nos permita conocer el estado actual de los equipos
y hacer una adecuada administración del recurso hídrico, y pues también de los componentes con los que cuenta el sistema automatizado de riego y fertilización. Por último, también se busca apoyar los procesos de evaluación y calidad de los protocolos logísticos para la administración apropiada de insumos y productos agrícolas, con el fin de garantizar un adecuado aprovechamiento de los recursos que son invertidos por parte de la empresa. Listo. Con relación a la metodología implementada para el desarrollo de esta pasantía y desde el área MIRFE, se ha determinado una asignación de actividades mediante las cuales pues se da trámite a las diferentes necesidades presentadas en los respectivos focos de acción a los que debe apuntar el área de trabajo. A continuación pues haré un breve recuento de algunas de las actividades desarrolladas y un poco de contexto frente a cada actividad. Bueno, inicialmente desde la coordinación MIRFE se buscó liderar el equipo de trabajo del área, desde donde se hace el reconocimiento del equipo humano, la red hidráulica, los daños más frecuentes, estrategias de manejo y control hidráulico de la instalación. También se realizó el reconocimiento del estado actual del sistema de riego y de sus características. Dentro del proceso de calibración y de válvulas, pues buscamos identificar cada una de las características con las que cuentan las válvulas que actualmente se usan en el sistema de riego, y se buscó asegurar que en los puntos más lejanos del área de incidencia de cada una de las válvulas se esté suministrando la presión de trabajo adecuada para que los emisores con los que cuentan las líneas de goteo trabajen de manera óptima. Con relación al levantamiento de los planos hidráulicos de fertirriego y de antiheladas, buscamos hacer un registro detallado de las características tanto de las líneas de goteo como de las válvulas de riego, para así poder tener un informe detallado que nos permita conocer y tomar decisiones con base en el estado actual del sistema. Por su parte, para el diseño del programa de riego, pues se hace uso de los criterios establecidos por el grupo GRCHIA, donde pues están estipulados los parámetros a tener en cuenta y los rangos en que se debe manejar cada una de las mediciones de cada variedad. Para el inventario de equipos de bombeo, pues se buscó establecer un formato de fácil diligenciamiento donde se pueda tener registro actualizado de todas las características de los equipos de bombeo que se usan en el área MIRFE. Con relación al balance hídrico, pues esta es una herramienta muy importante que permite registrar detalladamente el flujo de agua dentro de todo el proceso productivo de la finca. De igual manera, y pues en pro de garantizar que el programa de riego que sea ejecutado adecuadamente, pues se hizo un seguimiento a la ejecución del controlador de riego, pues buscando identificar alguna anomalía en el cumplimiento pues de las órdenes de riego. También se realizó el aseguramiento del pesaje y la mezcla de la fertilización, pues con el fin de garantizar que todo el paquete de fertilizantes formulado pues se esté ejecutando de mejor manera. Y por último, el coeficiente de uniformidad y porcentaje de taponamiento pues se hace bajo la premisa de garantizar un adecuado estado de las líneas de goteo. Listo, con relación a los resultados alcanzados, pues con la realización de esta práctica, van desde un reconocimiento y un manejo de un sistema de riego de alta frecuencia, pasando por la calibración, dimensionamiento y la evaluación de desempeño de cada uno de sus componentes, pues así como también como encontrar una manera de identificar estrategias de aseguramiento para las labores propias del área MIRFE y pues también de la fertilización, que resulta ser una área importantísima dentro de la producción de la finca. Con respecto a los análisis de resultados y pues a manera de sintetizar un poco los resultados obtenidos de la realización de esta pasantía, pues es importante destacar la relevante incidencia del área MIRFE en la producción de un cultivo de rosa estándar, ya que desde allí se administra cuidadosamente toda el agua que se utiliza en la producción, desde una adecuada ejecución de las labores de mantenimiento y un manejo pues adecuado del recurso hídrico. También pasando por un correcto aseguramiento a las labores de administración y manejo de fertilizantes, hasta llegar también a una apropiada y efectiva nutrición para las plantas,
pues que a fin de cuentas es determinante en la calidad y cantidad de rosas estándar producidas pues dentro de la finca. Bueno, con relación al trabajo futuro, este se busca proponer que sea a corto plazo y se plantean dos estrategias importantes, pues que sin lugar a duda mejoran la eficiencia y el adecuado manejo de los recursos tanto humanos como económicos dentro de la finca. El primero de ellos consiste en dotar a la finca de un banco de prueba para equipos hidráulicos y electromecánicos, donde sea posible realizar los diferentes ensayos de manejo y pues la implementación de nuevas tecnologías y la adecuación de equipos existentes dentro de la empresa. Además, pues también se propone la creación de un programa computarizado de actualización y registro de labores internas, con el cual pues se le permita a los trabajadores y a las distintas áreas de trabajo que componen la compañía formular las necesidades de tanto de adecuaciones como de mantenimiento, y que se le permita llevar un seguimiento a la ejecución y a la calidad de las labores realizadas. Como conclusiones, para finalizar, podemos concluir que el éxito de los protocolos de manejo y cuidado en la fertilización del cultivo de rosa estándar pues depende estrictamente de la rigurosidad con la que se efectúe el seguimiento a todos los parámetros de comportamiento y calidad de cultivo, cumpliendo los estándares de manejo en campo y pues conociendo los aspectos que deben ser detallados a nivel agronómico como a nivel logístico de control y automatización del proceso productivo, pues para así conseguir el mejor cuidado pertinente para las diferentes etapas productivas pues dentro de la empresa Mountain Roses. Listo, muchísimas gracias. Si tienen dudas referentes al contenido y los detalles de lo que se desarrolló en esta pasantía, los invito a que escaneen el código QR que está en la pantalla, y si no, también se pueden comunicar al correo que está en pantalla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián David Matiz Ulloa, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Agrícola y mi proyecto se titula Plan de Incorporación de Nuevos Municipios al PREA, Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas e Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, BPA. Bueno, para hablar de qué es el PREA, tenemos que hablar de qué es el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es una fundación sin ánimo de lucro que busca ayudar a las personas en mayor estado de vulnerabilidad. Y el PREA está enfocado en las personas del casco rural del departamento de Cundinamarca. El PREA funciona, básicamente, les recibe producto a los agricultores y les da un valor de salvamento, producto que es excedente agrícola. La idea es que sea este producto que ellos no logran comercializar y pues para que ellos no lo pierdan. Y este producto que está en condiciones óptimas para el consumo humano se les da a las fundaciones con las que trabaja el banco. Bueno, el objetivo del proyecto fue acompañar y analizar el proceso de incorporación de nuevos municipios al PREA con el fin de aumentar el alcance del programa e implementar una serie de capacitaciones y actividades en las comunidades que estaban previamente asociadas con la idea de fortalecer el programa en estas mismas. La metodología se dividió en 3 etapas. La primera fue el diagnóstico, en la cual se buscó potenciales colaboradores. Posteriormente se georreferenciaron y se tuvo un primer contacto con ellos. Posteriormente, en la etapa de exploración, se planeó el contenido que se iba a dar en las charlas de socialización. Posteriormente se llevan a cabo dichas charlas y finalmente se realiza un análisis con los datos tomados a lo largo de estas charlas. Finalmente, en la parte de implementación, esta etapa es la continuación de un proyecto que se ha venido llevando a cabo en asociación con estudiantes de Ingeniería Agrícola y el programa PREA, en el cual es un plan de trabajo con los municipios que ya están asociados al programa y se divide en 3 líneas: la línea social, la línea técnica y la línea financiera. En las líneas técnicas se tienen lo que son las capacitaciones en buenas prácticas agrícolas. En la línea social se tienen actividades con las comunidades y entregas de mercados.
Y en la línea financiera se tiene una ampliación de una sección de la charla de buenas prácticas agrícolas, en donde la idea es que los agricultores lleven una trazabilidad sobre los gastos, costos e ingresos que han tenido en su producción agrícola. En la etapa diagnóstico se buscaron productores de 3 distintas categorías. Productores que tuviesen cultivos de frutas tropicales y subtropicales, cultivos de hortalizas, raíces y tubérculos, o personas que se dedicaran al comercio al por mayor de productos alimenticios. Posteriormente se consolidaron en un mapa en donde no solo se tiene la ubicación, sino también el número de contacto para poder tener un primer acercamiento con ellos. Bueno, después se trabajó en lo que fue la planeación de las charlas. Aquí se decide tener 2 modelos de discursos de acuerdo a la población a la que se le va a dar la charla. Entonces dividimos en pequeños y grandes productores y la idea es mostrar los beneficios que tienen cada uno de ellos, ya que hay algunos que solo se le dan a grandes productores y otros solo a pequeños productores. Por ejemplo, la parte de la donación es un beneficio que realmente le sirve más a los grandes productores, ya que cuando ellos donan producto, el banco les da un certificado de donación, con lo cual pueden deducir impuestos de la declaración de renta. Esto no resulta útil para los pequeños productores, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no declaran renta y no se les da ningún valor de salvamento por el producto. Otros beneficios que, por ejemplo, solo se le dan a los pequeños productores entendiendo eh, su condición socioeconómica en comparación a los grandes productores son las ayudas que se les dan en caso de alguna catástrofe como puede ser en estos momentos lo que está pasando con la ola invernal. Se les brindan ayudas de mercados y también se les hace entrega de abono orgánico, el cual el banco obtiene de una asociación con la Universidad Libre. Después de tener claro este discurso que se va a dar, se llevan a cabo las reuniones de socialización en las cuales a lo largo de los 2 primeros meses se logra llegar a más de 17 municipios y contar con una asistencia de más de 245 participantes. Bueno, en la parte de implementación, como comenté anteriormente, se tenían 3 líneas. En la parte de la línea social se llevaron a cabo actividades con los niños de la zona rural del municipio de Facatativá y también se llevaron a cabo entregas de mercados como comenté, a aquellas poblaciones que se vieron afectadas por la ola invernal. En la línea técnica se continuó con el proyecto del abono orgánico. Eh, este abono se realiza, la Universidad Libre lo realiza con eh, aquellos productos que se reciben del PREA, pero que no llegan en condiciones óptimas para el consumo humano. De igual forma se tuvieron las charlas en buenas prácticas agrícolas, las cuales fueron realizadas en el municipio de Suachoque y de La Mesa. Y en la línea financiera, también en el municipio de La Mesa, se realizó esta charla que se llama Las cuentas claras y el chocolate espeso, en donde la idea es que los agricultores lleven una trazabilidad de los costos y los ingresos que se obtienen de una explotación agrícola para que al final de ella puedan tener claridad en cuáles fueron las ganancias. Bueno, en cuanto a lo que fue el análisis del proceso de expansión de PREA, se deciden tomar y crear unos indicadores para poder ver cómo se está llevando el proceso. Es así como se toman los datos de cuántas personas estuvieron presentes en las reuniones a lo largo del mes, cuántas entidades externas se tuvieron involucradas a la hora de reunir las personas. Aquí por entidades externas tenemos fundaciones, la Iglesia Católica, también tenemos las juntas de acción comunal de las veredas y finalmente probablemente el indicador más importante es las toneladas recibidas, la cantidad de producto recibido, ya que esto nos permite ver qué tan efectivas fueron las charlas, cuántas incorporaciones se tuvieron y podemos pues hacer una comparación entre los indicadores para ver cómo está funcionando el programa en cada uno de los municipios. Por ejemplo, aquí es importante notar que
en los municipios de Une y de Chipaque, a pesar de tener altos niveles de asistencia, no se recogió producto de dichos municipios. Entonces allí es donde tenemos que entrar a ver qué está sucediendo en estos municipios, por qué razones no hay un interés por parte de la comunidad en hacer parte del programa. Entonces, a través de estas entidades externas que nos ayudan a contactar a la gente, se les pregunta como, bueno, qué está pasando, por qué motivos no se están teniendo incorporaciones al programa. Y pues es importante notar que las realidades en cada uno de los municipios es distinto, inclusive en cada una de las veredas. Entonces, podíamos ver como en el caso de UNE, nos decían como, sí, pues sí hay un interés por parte de los agricultores, pero lo que pasa es que en este momento no tienen producto para sacar, no tienen excedentes agrícolas. O en el caso de Chipa que decían, pues de los productos que actualmente tienen algún tipo de excedente, son, por ejemplo, aromáticas y en el banco no se suele recibir este tipo de productos por factores logísticos, entonces es ahí donde no hay una incorporación, pero la idea es ir y ver qué está sucediendo en cada uno de los municipios. También podemos ver cómo en el municipio de Granada se recibió 1,18 toneladas de producto y si vemos aquí en los indicadores de cuántas personas estuvieron en las reuniones o cuántas entidades estuvieron involucradas, podemos ver que están ceros, ya que en este municipio no se llevaron a cabo reuniones. Sin embargo, se logró tener una incorporación de un productor y esto se dio debido a la comunidad. El municipio de Granada colinda con el municipio de Silvania, el cual es el municipio que más producto le saca al PREA, y fue a través de la misma comunidad que se enteraron del banco y fueron ellos quienes contactaron directamente al banco y es así como se dio esta incorporación. En el segundo mes se visitaron nuevos municipios, pero de igual manera se siguieron haciendo reuniones en algunos de los municipios que se tuvieron charlas en el primer mes. Y como podemos ver, la cantidad de entidades involucradas disminuyó considerablemente en comparación al mes anterior. Esto debido a que se observó que no hay una correlación entre el número de entidades involucradas y el número de agricultores que se vinculan al programa. De hecho, algunas veces se creaba desconfianza cuando se llegaba a través de entidades gubernamentales, ya que las personas solían asociar este programa con política y perdían confianza en él. Ya en cuanto a la cantidad de producto recolectado, se tiene un importante aporte del municipio de Venta Quemada y esto no es importante solo porque se incorporó un nuevo municipio, sino porque Venta Quemada hace parte del departamento de Boyacá. Entonces, este es el primer municipio del PREA que no hace parte del municipio de Cundinamarca, del departamento de Cundinamarca. En esta fase de exploración también es importante tener en cuenta que no todas las incorporaciones que se llevan a cabo se van a mantener a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el primer mes se obtuvo producto del municipio de Subachoque, pero en este segundo mes no se obtuvo producto de este municipio debido a que en este caso, durante este segundo mes, los productores no tenían excedentes agrícolas. De igual forma, la no incorporación de productores al programa no solo se da por el desinterés de los agricultores en sí, sino en algunos casos por factores logísticos no es viable para el PREA ir a ciertos municipios. Este es el caso de algunos municipios en este segundo mes. Por ejemplo, se realizaron visitas en los municipios de Gutiérrez y de San Bernardo y de Vergara, en los cuales después de la visita se estableció con el equipo de trabajo de PREA que no era viable por las condiciones de las vías, por el tipo de producto que cultivan allí, incorporar el municipio al programa. Bueno, para ver un poco cómo ha funcionado el PREA después de este proceso de incorporación de nuevos municipios, se realiza una comparación con el mismo mes del año anterior, buscando que la comparación no se viera afectada por factores como las fechas en cuanto a tiempos de cosecha, tiempos de producción, factores climáticos de las temporadas, y se obtuvieron los siguientes resultados. Podemos ver cómo hay un aumento del 25% en la cantidad de producto recolectado en comparación del año 2022 con el año 2021. Sin embargo, vemos que durante este mes de septiembre de 2022
tan solo el 2.1% del total del producto recolectado hacía parte de producto de un nuevo municipio. Esto quiere decir que este aumento del 25% realmente corresponde más a una reafirmación en el programa en los municipios antiguos a un aumento debido a los nuevos municipios. Esta situación es distinta en el segundo mes, en donde podemos ver que el aumento en comparación al año anterior es del 35%, pero en este caso sí se da gracias a el producto recolectado en los nuevos municipios. Y es que durante este mes el 31,5% del total de los productos recolectados hacía parte de un nuevo municipio, es decir, casi una tercera parte. Em, Esto quiere decir que si no se hubiera recibido este producto, de hecho, se hubiera recibido menos producto que en el año anterior. Bueno, ya en cuanto a las conclusiones, tenemos que separar los temas de las charlas de acuerdo al tipo de población. Da una ventaja y hace que las charlas sean más efectivas y concisas, mostrando únicamente los beneficios que se le va a dar a este tipo de población, generando más confianza en las comunidades. También se llega a la conclusión que un mayor número de participantes o de entidades involucradas en las charlas no garantiza una mayor tasa de incorporación por parte de los agricultores. De igual forma, se puede ver que este crecimiento que está teniendo el programa no solo se da gracias a la incorporación de nuevos municipios, sino también a la consolidación en los municipios que ya hacía presencia anteriormente. Esto también como resultado del trabajo que se ha venido realizando, tanto en las líneas sociales, técnicas y en la línea financiera. Muchas gracias a todos. A todos una muy buena tarde. Yo soy John Sebastián Gómez, estudiante de Ingeniería Agrícola. El día de hoy vamos a presentar mi proyecto de grado titulado Predicción del comportamiento dinámico del suelo en la instalación de pilotes hincados a través de la aplicación de metodologías computacionales. Es un trabajo de grado realizado bajo la modalidad de participación de proyecto de investigación, dirigido por el profesor Martín Estrada Mejía y el profesor Camilo Andrés Bayona Roa. Bueno, empezamos hablando de qué es el proceso de hincado de un pilote. Hablamos del hincado de un pilote cuando queremos realizar cimentaciones a muy alta profundidad en el suelo debido a las propiedades físicas de esos suelos. Entonces, tenemos propiedades físicas de los suelos principalmente arcillosos que presentan una muy baja capacidad última en las cimentaciones. Quizás es necesario poder realizar una serie de pilotaje de diferentes maneras. El pilotaje hincado es una de esas maneras que se realiza. En esta lo que se hace es empujar verticalmente mediante diferentes tipos de hincado que van a depender de la fuerza y la forma en la que se hinca este pilote dentro del suelo. Entonces, ahora tenemos dos formas de evaluar principalmente la instrumentación de hincado de pilotes, ¿no? La primera es una instrumentación de pilotes, que es un proceso caro, ya que se tienen que adquirir instrumentación para medir presión de poros de forma de metros, que pues va a ser completamente desechada, porque si van a estar va a ser un pilote instrumentado, el pilote se va a quedar hincado y vamos a perder un montón de plata, pero vamos a tener muy buenos datos. Es supremamente caro, poca literatura realmente ha hecho un estudio preciso. Una de estos estudios muy preciso y que reporta muy bien los datos ha sido el estudio de John Wang en el 2001 en la ciudad de Beijing. También la otra formulación que se utiliza convencionalmente en el ámbito de ingeniería geotécnica, la formulación con diferentes formas empíricas para poder estimar cuál es esa carga última que va a tener el pilote. Estas formulaciones empíricas pues lo que generan son presunciones muy grandes respecto a qué realmente es lo que está pasando con el pilote. Ahora, nosotros nos planteamos los siguientes objetivos. El primero fue el objetivo general que tenemos es realizar la respuesta dinámica del suelo frente a la cimentación profunda mediante el modelo computacional, en este caso aplicando las leyes de las ecuaciones de poroelasticidad, que son la formulación de Biot, una formulación clásica dentro de los fenómenos de geotecnia. Para esto, pues, lo primero que tenemos que hacer es modelar matemáticamente
el proceso de encabamiento de un suelo, ¿no? Entonces tenemos que modelar realmente cuál es esa forma en la que se va a mover el medio poroso, que es lo que vamos a definir ahora en adelante como suelo, un medio poroso. Luego vamos a codificar un script en Python usando principalmente la librería Phoenix. La librería Phoenix es lo que nos permite es que esa discretización que vamos a hacer mediante una formulación variacional en elementos finitos, pues vamos a poder hacer una forma muy fácil que nos va a poder ensamblar esas matrices numéricas que vamos a tener detrás, centrándonos únicamente en el problema variacional y en poder definir el problema como tal y no tanto en la forma de ensamblar las matrices y toda la álgebra lineal. Lo segundo va a ser validar numéricamente los resultados y la formulación. Esto lo vamos a hacer con un test general, que es el test de consolidación unidimensional. Y el último va a ser pues, analizar el comportamiento del linkamiento del pilote pues, con las herramientas desarrolladas. Así pues, introducimos las ecuaciones de balance. La primera ecuación de balance que vamos a tener es el balance de momento. Vamos a tener un balance de momento lineal y un balance de momentos transversales. Esto vamos a hacerlo a partir del principio de esfuerzos efectivos, donde vamos a definir un esfuerzo efectivo y un esfuerzo total. El esfuerzo efectivo va a ser el esfuerzo que realmente sostiene la fase sólida de la estructura de materiales, y el esfuerzo total la suma del esfuerzo efectivo más la relación de Biot, la presión de poros, el incremento de presión de poros en la diagonal, ¿no? Porque son esfuerzos normales. Continuando con nuestro balance, vamos a tener que balancear entonces ahora las ecuaciones de masa. Iniciamos con el balance de la ecuación de masa. A partir de este balance de derivadas temporales y el flujo espacial, vamos a poder deducir las relaciones que vamos a tener entre las fases sólidas y líquidas que van a componer nuestro material poroso. Deduciendo y haciendo unas pequeñas transformaciones algebraicas, vamos a poder deducir la ecuación diferencial parcial, donde además vamos a introducir la ley de Darcy, que nos va a permitir modelar los flujos que vamos a tener, los flujos relativos del fluido dentro de la fase sólida que va a ocurrir en los medios porosos. Finalmente, con estas dos ecuaciones de balance vamos a poder tener la forma general del problema de Biot, que va a describir nuestro fenómeno poroelástico. Finalmente tenemos que hacer la formulación discreta mediante el método de Garlekin. Lo primero que hacemos es encontrar la forma débil de nuestro problema, definiendo espacios lineales sobre los cuales vamos a escribir las funciones básicas, que van a ser funciones interpoladoras con el fin de poder aproximar las funciones. Definimos la forma débil del problema, reduciendo el orden de derivación de nuestras variables fundamentales, donde únicamente tenemos una derivada espacial sobre el desplazamiento y una derivada espacial sobre la presión. Luego tenemos que definir ya realmente cuál es nuestro problema discreto. Este problema en forma débil es completamente equivalente al problema diferencial que ya hemos visto. Vamos a definir la discretización de los elementos finitos, ¿no? Entonces aquí ya entramos en el mundo de los elementos finitos, que sobre esos espacios que ya hemos definido en este paso, pues podemos definir los espacios discretos sobre los cuales vamos a definir espacialmente nuestro problema. Ahora que sigue, la discretización temporal es un método que no se puede hacer por el método de los elementos finitos. Es un término que no podemos discretizar por el método de los elementos finitos, ya que la dependencia del tiempo es vital poder hacerla sobre los pasos hacia atrás, ¿no? Entonces podríamos utilizar el método de Euler, que es método tradicional, pero es un método que tiene un problema grande, que es la sobredifusividad, ya que al utilizar únicamente uno de los pasos anteriores de tiempo, tenemos un problema en cuanto a cómo va a converger esa solución al largo tiempo. Así que vamos a utilizar los métodos de esquema de BDF, que son Back Forward Formula. Lo que busca es hallar coeficientes para calcular una derivada de primer orden mediante el cálculo de coeficientes de las soluciones de tiempos pasados, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo vamos a solucionar nuestro problema, ¿no?
Ya esto vamos a utilizar la metodología tradicional en los métodos numéricos, que es utilizar un preproceso, un postproceso y una solución iterativa, ¿no? En el preproceso vamos a poder utilizar diferentes tipos de malladores como GMSH o el propio mallador nativo de Phoenix. Vamos a utilizar Phoenix, que es una potente librería que nos permite hacer un uso eficiente del ensamblaje de matrices lineales de los elementos finitos. Y finalmente podemos visualizar nuestras soluciones mediante Paraview o Matplotlib. El repositorio de todo el proyecto y de todas las soluciones está en GitHub, que lo pueden consultar libremente. Entonces vamos a hacer el setup del primer caso. El primer caso es una consolidación unidimensional, ¿no? La consolidación unidimensional pues es un caso que tenemos una muestra cilíndrica. Nosotros la vamos a discretizar en 2 dimensiones mediante una simetría azimutal. Vamos a definir las condiciones de contorno que vemos acá. Tenemos 3 fronteras impermeables. Las 2 fronteras laterales están restringidas en la dirección de X y vamos a aplicar una carga Q constante en la cara superior. Ahora la solución del caso unidimensional pues procede de una solución analítica aproximada mediante series, ¿no? Esta va a ser nuestro punto de referencia respecto a la solución que podamos hallar con el fin de poder optimizar ese rango de tiempo. Finalmente entonces vamos a hacer el preproceso, que va a ser el mallado. Tenemos 2 mallas, una de 800 nodos, otra de 3200 nodos. Aquí presentamos nuestros resultados, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en estas gráficas? La primera gráfica es la distancia Z, Z corchetes, es la distancia dimensional que tenemos desde la aplicación de la carga hasta el final de la muestra, el final impermeable. Y P asterisco es una definición. Buen día para todos. Mi nombre es Camilo Andrés Boyacá Ávila, estudiante de último semestre de Ingeniería Agrícola. A continuación les presentaré mi trabajo de grado titulado Diseño de un modelo de negocio de una empresa que desarrolle sistemas mecanizados para la implementación de soluciones tecnológicas para dar valor agregado en el proceso de poscosecha de tubérculos. Este trabajo de grado se enmarca dentro de la modalidad de emprendimiento empresarial y está dirigido por la ingeniera Sonia Esperanza Monroy Varela. Acá el asunto en cuestión y lo que motiva el poder hacer este emprendimiento es esa necesidad de mecanizar el campo colombiano, particularmente la mecanización de las labores de post cosecha en el cultivo de papa, pues actualmente es uno de los cultivos insignias en nuestro país. Alrededor de 100.000 familias se dedican a esta labor, con más de 250.000 personas trabajando en estos cultivos y con un área neta sembrada en Colombia de alrededor de 120.000 hectáreas al año, siendo Boyacá, Cundinamarca y Nariño los principales productores de este alimento. La necesidad de mecanizar estas labores viene de la mano con las variedades que se cultivan actualmente. Hay unas variedades ya industrializadas, industrias como McCain, por ejemplo, Frito-Lay, ya hacen uso de algunas de las papas producidas en este país, a pesar de que gran parte de su producción sea con materia prima importada. Sin embargo, un alto porcentaje, en su mayoría de la producción nacional, se va para consumo en fresco. Variedades como tocarreña, sabanera, única, son consumidas, vendidas en plazas de mercado y llevadas tradicionalmente a la mesa. Y es ahí donde hay operaciones repetitivas, operaciones que deterioran la calidad de vida de los trabajadores y que hace que los costos de producción aumenten aún más, propagando demasiado la desigualdad de los productores frente al mercado. Dentro de los objetivos de este proyecto, principalmente está el diseñar un modelo de negocios de una empresa que desarrolle sistemas mecanizados que implemente soluciones tecnológicas y logísticas que permitan dar valor agregado en los procesos de post cosecha de tubérculos. ¿Cómo se llevará a cabo esto? En resumidas cuentas sería, primero,
determinar cuáles serían nuestros potenciales clientes, ir a campo, hablar con ellos, acotar las necesidades de los mismos y de ahí partir para establecer lo que sería un modelo de negocio en primera instancia, teniendo en cuenta esos aspectos técnicos, teniendo en cuenta todos los parámetros que nos permitirían de alguna manera determinar cuál sería la ventana de oportunidad de la empresa, con qué producto se podría entrar, atendiendo cuáles necesidades y de qué forma, para luego ya someter a hacer un análisis financiero, un análisis que nos permita validar la viabilidad de la propuesta. Posteriormente, bueno, les mostraré esta metodología. Literalmente se podría dividir en 4 partes, donde arrancaríamos con la recolección de la información, pasamos a la generación del modelo de negocio, luego el portafolio de productos y por último ese análisis financiero. En cuanto a la recolección de información, usamos 2 estrategias. La primera fue acercándonos al productor, yendo a campo y hablando con ellos. Trajimos datos no a manera de encuesta, sino a manera de entrevista. ¿Por qué a manera de entrevista? Porque queríamos conocer de primera mano y tener una conversación directa con los productores y los que serían nuestros potenciales clientes. Dividiendo esta entrevista en 2 partes principalmente. La primera, donde tengamos una percepción de ese cliente a grandes rasgos en cuanto a edad, a género, a la ubicación. Y por el otro lado, algo un poco más específico donde caractericemos a cada cliente. Caractericemos en su tamaño de producción, su tiempo que lleva en el oficio, las variedades que hace, la necesidad de mecanizar algunas de las tareas. Hablando con ellos también podemos tener la percepción de qué otras empresas están en el sector para de algún modo establecer cuál sería esa competencia. Y preguntándoles a ellos directamente si estarían dispuestos a invertir, cuánto estarían dispuestos a invertir y por qué estarían dispuestos a hacerlo. Por otro lado, tenemos la recolección ya de datos un poco más estadísticos, ya más algo mensurable, de parte de instituciones como la Federación Colombiana de Productores de Papa, FEDEPAPA, el Ministerio de Agricultura y el DANE. De ahí extrajimos datos para acotar cuál es esa producción nacional, dónde se focaliza la producción de papa en Colombia, en qué periodos del año, qué variedades y cuáles son los fines de esa papa luego de salir de campo. Luego pasaríamos a la etapa de lo que sería el modelo de negocio. Entonces, pues nosotros arrancamos con ¿qué? Con una propuesta de valor. ¿Cuál sería esa propuesta de valor? Sería llevar esas soluciones tecnológicas a los productores, soluciones tecnológicas y logísticas que logren mejorar la calidad de vida de los productores y aumentar la rentabilidad de ellos, dándole una garantía de futuro y de establecerse generación tras generación cultivando la tierra. En esencia, el modelo tendría 2 partes y se podría considerar un modelo mixto. Uno, donde se dedique la empresa a estar con los clientes, a tener actividades de venta de equipos y todo lo que se refiere a la venta de equipos. La venta de equipos, la asesoría, el acompañamiento postventa. Pero por otro lado está el prestar el servicio de acopio, bien sea operaciones, puede ser, por ejemplo, lavado, selección, todas las operaciones que nos refirieron como importantes los productores, para aquellas personas que no tienen la oportunidad o que no les da su capacidad de producción para comprar directamente un equipo, sino pues que hagan uso del servicio por el que también se cobraría. De ahí, ¿qué servicios, qué productos tendríamos y qué servicios? El portafolio de productos sería el siguiente, el que se muestra en pantalla. Tendríamos máquinas que van desde lavado y selección como combinado, limpieza en seco a través de cepillado, ya una secadora, una empacadora y una cosechadora. Estas son proyecciones. Algunos de estos ya están en desarrollo. Ya también hay máquinas operando, como podemos apreciar por acá. Y es de ahí mismo, a partir de esta máquina que está en operación, que nace la iniciativa de poder continuar con un proyecto de esta forma, viendo que está en operación, que es rentable
y que es muy bien acogido dentro de la comunidad. A través de este portafolio pensamos pues, alcanzar a los clientes tanto en las distintas regiones como en los clientes tanto pequeños como medianos. Más adicional tendríamos el préstamo de servicios, el servicio de acopio, donde se prestarían servicios de lavado, servicios de cepillado, de limpieza, de secado. Ahí, este centro de acopio nos funcionaría como una vitrina comercial donde podríamos mostrarle a la gente la capacidad de los equipos que se tienen, las labores que desempeñan y donde podría ser un sitio donde converjan tanto productores, comerciantes, consumidores, habilitando así lazos estrechos de contacto entre los mismos. Ya por otro lado, tendríamos el análisis financiero. Es necesario tener este análisis para validar si es viable la propuesta, si dando números podremos tener una rentabilidad a futuro para pues poder tener la garantía de invertir con seguridad. Lo primero es acotar esa inversión inicial. Una inversión inicial que vendría de la mano de qué? De las instalaciones que tendríamos que hacer para la fabricación, para el desarrollo de las máquinas, las oficinas administrativas, las instalaciones del centro de acopio, porque recordemos que sería la otra forma de capitalizar. Los equipos de desarrollo y dentro de oficinas, los equipos de metalmecánica para el taller, materiales, suministros, indumentaria. Todo esto nos llevaría a un aproximado de 736 millones como inversión inicial. Inversión inicial que vendría, puede ser, por ejemplo, un fondo de impulso al emprendimiento o simplemente de un préstamo bancario, por ejemplo. Ya haciendo un análisis de mes a mes, año a año, se determinó que los gastos totales asociados a un año serían alrededor de 836 millones. ¿Gastos que vendrían de dónde? Vendrían de los gastos en personal, los gastos operativos y los gastos generales de la empresa, mientras que los ingresos, que llegan alrededor de los 1.132 millones, vendrían de la venta de equipos y los servicios de los que ya les he comentado. Todo esto haciendo un análisis en un flujo de caja, tenemos que necesitamos alrededor de 3 años para poder ser rentables, para pagar la inversión inicial y tener un flujo de caja positivo. Haciendo un análisis del valor presente neto, nos da positivo el valor bastante elevado que hace que el negocio sea rentable. Haciendo el análisis con la tasa interna de retorno, tenemos una tasa interna de retorno bastante buena, superior a la tasa financiera anual del 20%, lo cual viabiliza el proyecto. Ya para finalizar, como conclusiones tenemos que es viable concebir una empresa que fabrique, opere, atienda estas necesidades del campo colombiano en términos de mecanización. Esto a partir del acercamiento que hicimos con los campesinos. Y por lo mismo tenemos nuestra siguiente conclusión y es que esa recopilación de información en campo es fundamental para elaborar el plan de negocios, que no basta solo con los datos que se tienen de instituciones, porque hace falta adentrarse en la producción, adentrarse y hablar con el campesino, con el que sería el cliente, para atender de la mejor manera las necesidades que él tenga. Ya para cerrar, quería agradecerles por su atención. Cualquier cosa, este es mi correo de contacto y por acá pueden encontrar también las referencias usadas para el trabajo. Muchas gracias.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.